tenemos la bendición, como decía en la oración, ahí lo estábamos hablando, de venir y participar de lo que conocemos como Santa Cena, de buscar en- o sea, participar del pan y del vino. Siempre leemos este pasaje, 1 Corintios 11, 23, del 23 al 26, aquí más o menos quedó amontonadito ahí en la pantalla. Dice 1 Corintios 11, 23. Dice, disculpen hermanos, un minuto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, perdón hermanos, tengo todavía una afectación en la garganta. Vamos nuevamente. Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? De comer el pan y también de beber. ¿Dónde está la palabra? Bueno, aquí dice la bebiereis, comer y beber, el pan, el vino. Ay, hermanos, qué tremendo que el Señor haya llegado hasta este punto. Aquí lo que dice es cuando el Señor, la noche que fue entregado, hizo esto. Y creo que conocemos el relato bíblico, ¿verdad? De que Él primero mandó a sus discípulos adelante de Él para que prepararan el lugar en donde Él iba a celebrar, o ellos iban a celebrar lo que en ese entonces era la Pascua, que sabemos que nosotros no celebramos la Pascua, sino participamos del pan y del vino, lo que llamamos como Santa Cena. Pero él participó de esto y algo bueno, entre tantas cosas que hemos visto, algo que también impacta es que dice que esto sucedió la noche que fue entregado. La noche que fue entregado, el Señor hizo esto. Claro, primero fue esto y después fue entregado, ¿verdad? Si no, no hubiera podido participar de la Pascua de aquel entonces. O sea, él participó de la Pascua y en la misma noche el Señor fue entregado. Y es ahí en donde nos vamos a detener un poco. Vamos a ver acerca de la entrega que el Señor, ¿cómo puedo decir? Padeció, participó, sufrió, fue parte de esa entrega. ¿Qué es lo que dice, verdad? El Señor fue entregado. Y también es interesante que pues sabemos que fue de noche, ¿verdad? Y la noche también tiene bastante significado cuando hablamos en lo espiritual acerca de eso. Por ejemplo, hay un pasaje que dice que la noche está avanzada y que viene entonces en un tiempo que va a ser el día, el tiempo de luz. Pero esto sucedió durante una noche. En lo literal, pues tal vez no tenga mucho que ver, porque fue de noche. Muchas cosas suceden de noche. Hay quienes que todavía a la medianoche están echándose sus taquitos, ¿verdad? Que no es muy aconsejable, por cierto, ¿verdad? Dicen que una de las cosas que daña bastante el metabolismo es comer de noche. Inclusive hay quienes que aconsejan que tiene que ser todavía la última comida del día, tiene que ser en horas de luz para que sea menor el daño al metabolismo. No tiene nada que ver con esto, eso solo es entre paréntesis, es así como que todo por el mismo precio, como dice el apóstol, ¿verdad? No, no,
un consejo ya de, no tan espiritual, pero sí muy, muy interesante y muy útil, ¿verdad? Para la salud. Perdón. Entonces, ay Dios, iba a decir otras cosas todavía de eso, pero regresando aquí al punto, hubo una entrega en esa noche. Sin embargo, la entrega del Señor no fue solo ahí, sino que, pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y claro que aquí está hablando del Padre, ¿verdad? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. El Padre entregó al Hijo. Bueno, disculpen, eso con el intelecto creo que lo podemos entender bien. El Padre entregó al Hijo. Pero que sea eso una revelación a nuestra vida, es algo, Dios mío, yo le he dicho al Señor, Dios mío, lo que tú hiciste no tiene nombre, Señor. Es tan grande lo que el Señor hizo. Sin embargo, sí tiene nombre. Yo mismo después corrijo, sí tiene nombre. Pero es el nombre que no conocemos. Es tan alto, es tan grande lo que el Señor hizo. Aquí está reflejado algo que dice, el Padre entregó al Hijo por todos nosotros. ¿Qué necesidad tenía el Señor? ¿Qué necesidad tenía el Padre de entregar a su Hijo? Es demasiado. Yo lo puedo hablar, lo puedo decir, pero el pensar en trasladar eso tiene que ser por el Espíritu Santo de Dios. Y sé que tú lo sabes también, pero la revelación de eso a nuestra vida tiene que venir, hermano, para que nosotros veamos que, hermano, por mucho que nosotros queramos hacer, jamás vamos a alcanzar lo más mínimo de la grandeza de Dios. Porque que el Padre haya entregado a su Hijo, así como dice que por todos nosotros, no se puede comprender así nada más. Tal vez intelectualmente, como digo, lo decimos, sí, el Padre entregó al Hijo. Y hasta en el mundo lo manejan, ¿verdad? El concepto. Y algunos blasfemos, hasta de forma burlona. Pero el que lo logra entender de su corazón por el Espíritu de Dios, le cambia la vida, aún la vida cristiana, hermano. Aún nuestra vida cristiana cambia al entender que lo que el Señor hizo, no, por eso lo digo así, no tiene nombre, no se puede hablar, y por eso también cuando digo, bueno, sí tiene nombre, es el mismo nombre del Señor. Un nombre que es sobre todo nombre, lo que dice la palabra, que así como el Señor se humilló hasta lo sumo, también el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre, por lo que el Señor hizo por nosotros. Porque, hermano, obviamente, por supuesto, no lo merecemos, ni todos juntos, ni juntándonos todos, no nosotros, sino todos los cristianos viviendo lo bueno, entre comillas, que pudiera haber, no podríamos decir que somos dignos. Jamás, no se podría, es demasiado lo que el Señor hizo. Yo me quedo sin palabras, no puedo decirlo. Aquí está en la palabra, ahí está, y es de pedir al Señor que nos muestre, que nos enseñe, que lo podamos entender por el Espíritu de Dios. Y si nos da una traza, una mínima, seguir avanzando. Por eso entiendo también cuando el apóstol, por ejemplo, dice que conocemos al Señor en parte y que vamos a tener toda una eternidad para conocerle y jamás vamos a poder conocerle enteramente. Bendito Dios, ¿cuántos conocen al Señor acá? Le conocemos a Él, pero de seguro que no le conocemos en su totalidad, hermano. No se puede, es demasiado grande nuestro Dios. Entonces aquí vemos la entrega, así como ya leímos en Corintios 11, 20 y tantos, la noche que fue entregado, ahí habla de una acción específica, pero vemos que la entrega empieza desde antes, empieza aquí en el Padre, ¿verdad?
pero también en el Hijo. Porque dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios, hermano. No solo el Padre entregó al Hijo, sino que el Hijo mismo, Él se entregó a sí mismo. Como también hemos oído en otras oportunidades, al Señor no lo mataron, Él murió. Al Señor no lo mataron los soldados romanos, no lo mató la lanza, no lo mataron los latigazos. Él murió, no es lo mismo. Si Él hubiera querido oponerse, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Cuando le preguntaron, creo que ni le preguntaron, sino que Él viendo a los otros, no sé cómo, no recuerdo ahorita exactamente cómo está el pasaje donde Él dice, ¿no crees tú que si yo le oraría al Padre, Él mandaría 12 legiones de ángeles para defender? Lo voy a buscar, o si alguien lo tiene por ahí, ¿dónde está ese pasaje? Que él podría pedir, le pediría al Padre, vamos a ver, legiones de ángeles. Está en Mateo 26, 53. Gracias, aquí. Aquí está, lo pongo acá en la, si se lee más o menos. En el 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Porque aquí es cuando lo están entregando y llegan a buscarlo y sale Pedro, fue, ¿verdad? El que agarra la espada y quiere defender de manera, así como dice ahí, a espada, le corta la oreja a alguien y dice, tranquis, tranquis, ¿no crees que el Padre me respondería enviándome 12 legiones de ángeles? ¿Se imaginan ustedes si con un ángel en el Antiguo Testamento, con un ángel morían miles? Dios santo, hermano. 12 legiones de ángeles. Una legión creo que son de 2,000 unidades, ¿verdad? 12 legiones de ángeles, 24,000 ángeles. Si un ángel provocaba miles de muertes en el Antiguo Testamento, 12 legiones de ángeles. ¿Hubiera podido él defenderse? ¿O aún hubiera podido el Señor no cumplir con la misión? Porque el Padre lo entregó. Y el Hijo se entregó a sí mismo a la voluntad del Padre para salvarte a ti, para salvarme a mí, hermano. Para pagar el precio tan alto. Así de alto es por eso también cuando alguien quiere justificarse por sus obras, dice la palabra que son como trapos de inmundicia esas obras. Porque el Señor entregó al Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo como Cordero Santo, enmudeció, no abrió su boca, no pidió, no gritó, no pidió auxilio, sino que se entregó a la voluntad del Padre. Bendito es, porque nos damos un aplauso a nuestro Señor Jesús, a nuestro Cordero Santo. Se entregó a sí mismo. Pudo haber pedido auxilio, pero no, se entregó. Impactante, Isaías 53, ¿verdad? Como cordero que va al matadero, dice, no abrió su boca. Se entregó el Señor. Se entregó a la voluntad del Padre. Pero aún ahí no está hablando de esto tampoco el pasaje de 1 Corintios 11, ¿verdad? Que dice que la noche que fue entregado. Entonces, la noche que fue entregado fue una traición.
¿Sabes que esa palabra entregado o entregar? Mira, mejor lo voy a leer. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Si alguien tiene la versión King James, si la quiere leer, ahí sí nadie se arriba. Es en inglés, no se preocupen, no la vayan a leer. Pero ahí tradujeron esto, no sé si, no es que yo sea fifi, pero no busqué en español. Pero en inglés dice aquí traicionar. ¿Cómo? Arcas Fernández dice traicionar. En la Arcas Fernández, en la versión King James, también en la versión en inglés, dice traicionar. Entonces, la entrega que sufrió el Señor fue a través de una traición. Ahí la palabra es entrega, pero fue traducida en algunas versiones como traición. Para que se cumpliera el plan de Dios, el Señor fue entregado. Ahí sí podríamos decir, la noche que fue entregado, la noche que fue traicionado el Señor. Él había participado del pan y del vino. Fue a través de una traición. Por eso le puse aquí, en estos pasajes que voy a leer, en estos cuantos pasajes que voy a leer aquí adelante, es la palabra traición como una entrega. Qué tremendo, hermano. Porque eso nos habla también de que no es por medios humanos. Fue la pura misericordia de Dios, hermano. Porque humanamente lo que hubo para con Dios fue una traición. Cardíaco, ¿verdad? ¿Cómo Dios obra? Ahorita hasta me acordé de aquel libro, nunca leí el libro. Parece que sí es muy bueno. No lo estoy recomendando, tampoco no sé. Pero hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Alguien ha oído ese título del libro? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero es porque a veces pareciera que lo que Dios hace como que no. ¿Por qué? Pero es tan grande la sabiduría de Dios, hermano. Volvemos a lo mismo que decía del principio, no, intelectualmente, mejor ni metamos el intelecto en las cosas de Dios, sino la fe, el creerle al Señor, de que Dios va a obrar aún a través de traiciones. Qué terrible eso. ¿Alguien lo han traicionado alguna vez? No me contesten. Solo muéstrame tu espalda. Qué terrible. Pero a veces Dios está en medio de todo eso, hermano, permitiéndolo para que al final de cuentas se cumpla la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener la confianza que en las manos del Señor, si estamos pues en las manos del Señor, todo va a ser para bien, todo va a ser para bendición. Que pensara eso el Señor Jesús. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan estar, cómo sería estar pues en los pies del Señor? Aunque renunciamos, Él es el Señor, no queriendo ponernos así. Pero pensar en alguien que estuvo con Él tanto tiempo y que al final de cuentas lo traicionara de esa manera. Pero el Señor desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el Señor no dice la palabra, pero no creo que haya tratado mal a Judas, que lo haya menospreciado, que lo haya discriminado, ¿verdad? Que lo haya hecho a un lado, sino que siempre lo trató me imagino yo. ¿Cómo? Ahí hay mucho que decir, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros vemos eso, de que dice,
Él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Aquí dice quién le había de traicionar en esa versión. También, aunque busqué muy poco, me fui por la King James nada más. ¿Dónde está? Juan 6:64. Bueno, sí. Aquí está, esta es la de las Américas. Pero hay algunos de vosotros que no creéis porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Es la versión de las Américas. Hermano, ¿cómo habrá sido eso? Caminar 3 años y medio con alguien, dándole la misma confianza que a los demás y saber que él iba a ser el traidor. Claro, él era el Señor. Él era y es el Señor. Y él sabía que se iba a cumplir el plan del Padre. Bueno, vamos a seguir acá. Este otro versículo dice, Mateo 10, del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. También quedó aquí escrito, ¿verdad? El que también le entregó. Es la palabra traicionar. Bueno, no, es la palabra entrega, pero está como traición también en otras versiones. Él los llamó, él los escogió a los 12 y dentro de ellos había alguien que le iba a traicionar. Él lo sabía desde el principio, ya lo leímos. Qué difícil eso. Como digo, trabajar con alguien, estar constantemente con alguien. Pero sigamos leyendo eso. Juan 13, versículo 2. Y cuando cenaban, obviamente no estoy leyendo esto, hermano, en orden cronológico, ¿verdad? Sino solo extrayendo algunos pasajes. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora, aquí hay otro punto, entonces. Que esto sí ya habla de la cena, ¿verdad? De la Pascua que habíamos estado diciendo. Pero dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, en otras versiones dice, que le traicionase. Entonces vemos aquí, hermano, una situación bien, que pues es una realidad también, la obra de las tinieblas. Aquí directamente menciona al diablo, que puso en el corazón de Judas la traición, la entrega. Y uno podría decir, entonces el diablo tuvo la culpa. Pues como que es un conjunto, ¿verdad? Entre el enemigo y lo que Judas tenía también. Porque Judas, no solo porque, digo esto porque tampoco se trata de, culpa de, ¿cómo era aquel chiste? No sé cómo era aquel chiste de que el diablo siempre dice, todo yo, todo yo. Como que no se tuviera en cuenta la carnalidad, la humanidad, los malos deseos que dice en Marcos capítulo 7 cuando habla de las maldades que salen del corazón. Pero es un como permiso que se le da al diablo para que obre en la persona. Nosotros somos los que tenemos la llave, como dicen por ahí. Nosotros tenemos la llave y depende de a quién le queramos abrir nosotros la puerta. Si le queremos abrir al pecado, fue lo que le dijeron a Caín. El pecado está a la puerta y te codicia, dice una versión.
pero tú debes enseñorearte de él. Ahí en Génesis capítulo 3 creo que está ese pasaje. Eso está en Génesis capítulo 3 y en Apocalipsis capítulo, no sé si 2 o 3, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces en Génesis vemos al pecado a la puerta y en Apocalipsis vemos al Señor a la puerta. Pero depende de uno, ¿a quién le abres? ¿A quién le oyes? ¿A quién le sigues? ¿A quién te entregas tú? ¿A quién nos entregamos nosotros? Aquí vemos que Judas le dio lugar al diablo. ¿Y por qué digo que le dio lugar? Porque no lo obligaron, lo invitaron, lo sedujeron con cosas carnales. Y la cosa carnal donde Judas, hermano, me impactó una de las, bueno, todas las prédicas estuvieron interesantes, pero de mucha reflexión la prédica, todas, no quiero discriminar definitivamente, pero me llamó mucho la atención cuando el hermano predicó de los tiempos de debilidad. ¿Cómo era eso? Uno debe estar al tanto y ver sus tiempos de debilidad, la guardia baja. Judas, donde tenía debilidad, era Mateo 26, 14 al 16, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El punto débil de Judas fue money, cash, el dinero. Y sabemos que la palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es terrible eso, hermano, porque hay quienes que tienen esa debilidad. Su debilidad es el dinero. La debilidad de Judas fue el dinero. La puerta que encontró el enemigo en el corazón de Judas fue el dinero. Por dinero la gente puede hacer así. Ustedes saben, no quiero ni meterme a pensar en cómo está el mundo en esa situación. Pero es clara la palabra. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Así dice, ¿verdad? Ya está. Por eso qué bendición, ¿verdad? Cuando alguien se dispone, lo que hemos sabido. El apóstol ha dicho y me llamó la atención cómo lo ve él. Que inclusive el darle al Señor lo que es del Señor viene siendo como una vacuna en contra de ese amor al dinero, porque somos humanos, hermano. A ver, ¿a alguien aquí no le gusta el dinero? ¿A alguien no le gusta tener el dinero? Que me diga, así me lo pasa. ¿A quién no le va a gustar? ¿Quién no va a decir, hasta invitar a los demás? No te preocupes, hermano, yo te invito, yo pago. Pero cuidado con eso, hermano. En el caso de Judas, fue su perdición. Y lo tremendo, hermano, es que el Señor no lo detuvo. Él sabía desde el principio quién le iba a entregar. El Señor no lo detuvo. Por eso cuando nosotros tenemos alguna advertencia de parte de Dios para no hacer algo, hermano, debemos estar súper agradecidos con Dios. Súper agradecidos con Dios que tenemos a alguien, tenemos un Padre, pues, nos ayuda, nos dice, esto mejor no lo hagas. Puedes perder en eso. Puedes ir de cabeza en eso, no lo hagas. Pero en el caso de Judas, él se dejó llevar y se decidió, hermano.
Aquí cuando entonces uno de los 12 que fue a los principales sacerdotes, les dijo empezó a planificar, empezó a decir, empezó a ver cómo iba a entregarle, pero no lo quiso hacer con las manos vacías o quedarse con las manos vacías, sino ¿qué me queréis dar? O sea, ¿qué beneficio voy a obtener? Con 30 piezas de plata, él, con 30 piezas de plata, estuvo pues listo para entregarse y lo entregó. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mira el versículo siguiente, dice Lucas 22, verso 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Es el plan, es un plan. Mateo 26, 48. Y el que les entregaba, pero esta palabra, es que estoy ahorita en estos versículos porque en estas palabras la traducen como traición. La traición. ¿Cómo se lo entregaría? Y el que le entregaba, en unas versiones dice, el que le traicionaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Lo estaba entregando, lo estaba traicionando. Juan 12, versículos 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de traicionar, entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Pero desde ahí se menciona la entrega, la traición. Él tenía el problema del dinero, hermano. Me cuesta decir esto, porque sabes que no es el objetivo del evangelio. Pero si tú no diezmas, si te cuesta diezmar, ten cuidado. Tú no diezmas, ten cuidado. Reflexiona en ello. A mí personalmente no me interesa tu diezmo, el de nadie. Solo el mío, ¿verdad? Para entregarlo. Ese es el que me interesa, ¿verdad? Para entregárselo. Señor, es tuyo. A mí no me interesa el diezmo. Personalmente no me interesa el diezmo de nadie. Pastoralmente me interesa, porque eres oveja y es parte del fruto que tú das por tu alma, solo de esa manera. Pero monetariamente no me interesa. Me interesa por esto, porque te libra de la codicia que pueda uno tener. Porque somos humanos, hermano, ya lo mencioné. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar decir, no, pues sí puedo comprar, sí me puedo dar ese gusto, sí me puedo? Y aquí está. Pero si no hay, estar agradecidos, dice la palabra que debemos aprender a estar agradecidos con lo que Dios nos da. Y así hemos tratado de vivir siempre, dándole gracias al Señor. Pero es un peligro eso, cuando alguien no sojuzga eso en su vida. Te voy a decir algo que yo he entendido, tal vez sea fuerte eso, y me arriesgo a decirlo porque sabes que no me interesa, pero yo sé que hay gente que no se congrega porque tiene que diezmar. Tristemente, yo lo sé, hermano. Hay gente que no se congrega porque siente que no quiere diezmar y prefiere no congregarse. Sabe que lo tiene que hacer, pero por no hacerlo, mejor no se congrega. Qué tristeza, hermano. Porque reduce el evangelio a algo terrenal. Tristeza, ¿verdad? ¿Cuántos son libres aquí de esa codicia, hermano? Debemos agradecerle a Dios, hermano. Pero sí, es cosa seria. Bueno, saben que no me cuesta tocar ese tema, justamente por eso.
porque el mundo se mueve alrededor de eso. Y cuando hablan de los pastores, una de las primeras cosas que mencionan es eso. Yo te lo digo con libertad, no me interesa, no me interesa, y tal vez suena chocante, pero es una verdad, no me interesa tu diezmo, no me interesa, no quiero, de hecho ni quiero pensarlo, porque no me quiero ver involucrado en cosas delante del Señor, porque sé que también es cosa santa. Cuando se presenta delante del Señor, por eso la oración que se hace, porque estamos presentando delante del Señor, y cuando se ora por eso, eso pasa a ser algo santo, eso es algo de parte del Señor. Si lo haces con fe, sube delante del Señor eso. Y es una responsabilidad tenerlo, administrarlo y todo eso. Pero por eso te lo digo con libertad. No me interesa, pero es, es triste pensar en gente que no se congrega porque sabe que tiene que diezmar. Hay quienes viendo cómo, hermano, algunos viendo cómo se hacen los quites del diezmo. Hay quienes que, ¿para qué hablo de eso? Pareciera, porque es que no me interesa, de veras. Pero hay que tener cuidado. Lo que pasa es que, iba a decir, hay quienes que ven cómo lo que hacen del diezmo es, le voy a dar una parte a algún necesitado y pues, Señor, yo ya. Y no es eso lo que la Biblia dice. Sacan por pedacitos y mandan para algún lugar. Aquellos antes sucedía, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿para qué estoy hablando? Pero había allá en mi ex tierra un canal que se la pasaba pidiendo dinero. Y por causa de ese tipo de programas que solo era pedir dinero, pacte con Dios, pacte, mire, envíe su ofrenda, envíe su diezmo y Dios le va a devolver multiplicado. Si no es un negocio, no es un negocio. Si así fuera, pues los mejores inversionistas estarían en las iglesias y algunos nos quedaríamos sin oportunidad, ¿no? Pero no se trata de eso. Pero bueno, mejor salgo de ahí de veras porque pues, hijo, el que pero en Judas es uno de los ejemplos de los que todos lo ven traducido en dinero. Porque vino la mujer, derramó el perfume sobre el Señor y Judas dijo, ¿y por qué esto no se dio a los pobres? Es un desperdicio. Esos son los Judas. Los que dicen, los que llegan a las iglesias dicen, ¿por qué no en vez de 10? ¿Por qué en vez de usar eso para tal cosa? ¿Por qué hacen esos eventos? ¿Por qué tal cosa? Mejor ayudemos a los pobres. Principio de Judas. Es el principio de Judas. No quiere dar al Señor. ¿Algún Judas por aquí? Renuncio, reprendo, rechazo. El Señor es digno, hermano, de toda gloria. Es que el contexto de este pasaje, yo creo que todos los conocemos, ¿verdad? Porque estos 300 denarios que dice él, es el precio aproximado del perfume. Era un perfume de alto precio. Dice que esos 300 denarios es aproximadamente el salario de un año. Imagínense qué valor de perfume. Y vino la mujer y se lo vertió al Señor. Y Judas lo que vio fue, ¿cómo se llaman esos símbolos de dólar, ¿verdad? De pesos? Así vio el perfume, vio, el dinero se perdió. En vez de pensar, el Señor es digno, a Él le pertenece la gloria, la honra, de Él es el oro, la plata, Él es digno de todo lo que hay, hermano, bendito nuestro Dios. Pero el problema era que Judas, dice, no era porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Pero lo que me interesa de esto es que también aquí menciona la palabra entregar.
que alguna versión dice traicionar. O sea, la traición de Judas giró en torno al amor al dinero. Lucas 22:48. Entonces dice, entonces Jesús les dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Aquí también en algunas dice traición. Disculpen por mi letra, pero vamos a ver el proceso de la entrega. Porque la noche que fue entregado, dice aquel versículo, Mateo 26:45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Eso es cuando estaba orando el Señor y él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y oraba y dice que fue una oración tan intensa, era una batalla, hermano. El Señor estaba luchando consigo mismo. Porque aunque él estuvo dispuesto siempre a hacer la voluntad del Padre, cuando llegó el momento, él tuvo que luchar contra sí mismo. Porque hubo un momento en que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, como diciendo, Señor, no quiero pasar por eso. Que pase de mí. Y oraba y le pedía al Padre. Y fue una oración que el Padre no le respondió. Y entonces él entendió y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando oró y dijo así, entonces está esto. Dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La entrega. Primero, el enemigo poniendo el corazón, Judas, movido por la codicia, por el amor al dinero, y entregó en manos de pecadores. Él se entregó, el Señor se entregó a la voluntad del Padre y fue entregado en manos de pecadores. Y Mateo 27:2 dice, repito, no estoy leyendo esto en orden cronológico, sino solo viendo los puntos acerca de la entrega. Dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Fue entregado a una autoridad, hermano, a las autoridades de ese tiempo. Aquí dice Poncio Pilato, el gobernador. Qué tremendo eso. Porque la autoridad tiene mucho que ver. Por eso nosotros, hermano, ya saben que siempre está la invitación a entrar a la oración que hacemos, ¿verdad? Cada lunes, miércoles y viernes. Dentro de la oración generalmente oramos por las autoridades, porque dice la palabra que nosotros debemos orar por las autoridades. Creo que está en Timoteo, no recuerdo exactamente el versículo. No, donde dice que hay que pedir, creo que es Timoteo donde está, que debemos pedir por las personas que están en autoridad. Porque lo que hacen las autoridades influye sobre la población. Porque en Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios. El que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Gracias, hermano. Es primera de Timoteo 2:2 que dice, así que lo voy a poner acá. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En la Biblia de las Américas dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Es por eso que oramos por las autoridades. Porque lo que hace la autoridad influye sobre el pueblo al cual están gobernando. Aquí el Señor fue entregado al gobernador, a la autoridad. Cardíaco, hermano.
Una autoridad es una puerta que puede ser puerta de bendición sobre el poblado al que están gobernando, o puede ser una puerta de lo contrario, ¿verdad? De destrucción. Por eso debemos estar orando por las, no juzgando, ¿verdad? Tampoco estar de acuerdo si están haciendo cosas malas. Yo no sé qué están haciendo. Lo que sí sé es que aunque las autoridades hagan cosas malas y nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, estamos bajo la bendición de Dios, no bajo lo que hagan las autoridades. Sin embargo, debemos orar por las autoridades. Ahí está el versículo, por si alguien tenía la duda. 1 Timoteo 2:2. El punto aquí es que la entrega que se le hizo al Señor, perdón, no lo había puesto, ¿verdad? Es esta. 1 Timoteo 2, que habla de pedir por los hombres, pero aquí dice en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y la Biblia de las Américas dice, especialmente por los, me fui por otra versión, esta es la de las Américas, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Ahí está. Bueno, me salgo de ese punto, porque en lo que estábamos viendo es que fue entregado a este personaje, pero dice el gobernador. A mí me da a entender que fue entregado a la autoridad, ¿verdad? Autoridad civil, exacto. Y en el versículo, aquí sí, este es versículo, perdón, Mateo 27, versículo 2. En el versículo 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Está hablando de Poncio Pilato. Él, hermano, lo voy a buscar. Mateo 27, verso 18. Aquí está. Él quiso soltarlo. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador, la autoridad, soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Hermano, el gobernador, lo habían traído los sacerdotes y los ancianos ante él, le habían entregado a él, a Jesús. Y él sabía que por envidia lo habían hecho. El gobernador sabía que los religiosos, ay, es que, verás que ya me hice bolas con todo esto. Aquí está. Aquí está. Venía en la mañana, todos los principales y sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entregarle a muerte. Porque Judas lo entregó a los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Esa fue la entrega que hizo Judas. Y vinieron ellos y lo entregaron al gobernador. Pero el gobernador sabía que esos eran unos religiosos y que por envidia, ese es el punto que estaba leyendo, versículo 18, sabía que por envidia le habían entregado. A lo que voy es, hermano, el concepto que la autoridad tenía de los religiosos de ese tiempo. Primero pensar, ¿por qué lo están entregando? ¿Para matarlo? Los religiosos, la religión oficial de ese entonces. ¿Cómo está la religión oficial de ahora? ¿O cómo son los religiosos? Por eso no debemos ser religiosos nosotros. No por eso, por muchas cosas, pero dentro de tantas cosas por las que no debemos ser religiosos, esa es una de ellas. Porque la envidia los corroía. ¿Por qué la envidia a Jesús? Dime tú. ¿Por qué la envidia a Jesús? Porque Jesús hablaba y la gente lo seguía y querían prenderlas en palabra. Iban tras el Señor Jesucristo. No les interesaban ellos como religión, les interesaba Jesús, así como ahora. Los que conocemos a Jesús, lo que nos interesa es Jesús, no nos interesan los religiosos.
Amén. Imagínate que por religiosos estemos aquí. No, hombre, Dios nos guarde. Sino por Jesús, por seguirle a Él. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Seguirle a Él. Pero los religiosos, cuando ven a alguien que está buscando a Dios, no, sígueme a mí, sígueme. ¿Y por qué no vas a seguir a Él? Por eso los puntos que hemos tratado en algunas otras veces, de que el pasaje aquel donde dice que se levantarán y acarrearán discípulos tras de sí, eso es lo que quieren los religiosos, que la gente vaya en pos de ellos. Pero lo que tenemos que hacer es ir en pos de Jesús. Entonces, aquí por envidia, el Poncio Pilato, la autoridad sabía que los religiosos eran unos envidiosos, hermano. ¿Cómo era la envidia? Que lo habían entregado a muerte. Porque aquí está diciendo, él mismo está queriendo hacerse los quites y decir, bueno, aquí está Barrabás, aquí está Jesús. Mejor les entrego a Jesús. No, entréganos a Barrabás. O sea, suéltanos, ¿no? ¿A quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué es lo que dice? Mejor sigo acá en el 20. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes y los ancianos, los religiosos. ¿Cómo era la envidia? Judas por dinero, los religiosos por envidia. Pero entregar a la muerte a Jesús por dinero, por envidia. ¿Algún envidioso? Pero si es de cuidarse también, no solo del amor al dinero, sino cuidarse de la envidia también. Porque por la envidia alguien puede llegar a que otra persona muera, a desear que otra persona muera. Por envidia. Y hablemos no de los religiosos, sino de los cristianos religiosos. ¿Alguien le puede tener envidia a otro, a un hermano, de cosas espirituales? Si hablamos de los religiosos que envidiaban a Jesús, que tenía palabra, que le seguía a la gente, que hablaba palabras de bendición, de sabiduría, ¿se le podrá envidiar eso envidiar a alguien que oye hablar a otro y no lo puede ni ver porque quiero eso que tiene él, pero no de buena manera, sino de mala manera? Envidia. O algún don, algún talento que tenga alguien y lo envidia y quiere desaparecerlo porque lo ve como un rival, como miraban a Jesús. Lo que tenemos que hacer es rendirnos al Señor, hermano. Saber que Dios da talentos. De hecho, el tema del campamento va de la identidad, el saber quién es uno. Que otros tienen talento, qué bendición. En lugar de envidiar, ser bendecido por lo que tiene. Y meternos con Dios, vas a ver de que también algo el Señor ha puesto en nuestra vida que puede ser de bendición a otros, pero no envidiar al que tiene. Claro, aquí al Señor Jesucristo Él es el Señor, ¿verdad? Todo. Pero los religiosos envidiaron. Dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces vino Poncio Pilato, que se lo habían entregado a él, y él lo entregó a la crucifixión. Lo entregó, como quien dice, lo entregó a la muerte. Habiendo sido persuadidos, la multitud fue persuadida por los religiosos para que pidieran a Barrabás. Y en el versículo también dice, habiendo azotado a Jesús, así como que para que viera, para congratularse con la multitud, ¿verdad?
Ese también es otro punto. ¿Por qué lo entregó él? Porque él dice que se lavó las manos, así como yo no tengo nada que ver. Ustedes lo pidieron, pues yo no tengo nada que ver. Pero él era la autoridad. ¿Cómo? Ah, bueno, sí. Él hizo la propuesta, ¿verdad? Pero dice que sabía que por envidia lo habían entregado. Y se lavó las manos como simbólicamente, pero él era la autoridad. Entonces, yo podría decir, Jesús fue entregado por el traidor, por amor al dinero. Fue entregado por envidia. Y aquí fue entregado por quedar bien con los demás, por quedar bien con la multitud. Ay, ese es otro punto, hermano. El querer quedar bien hasta con el diablo. Sí, hermano, quieres que hasta con el diablo quieren quedar bien. Que no están definidos. No se puede quedar bien con todos, hermano. ¿Con quién tenemos que quedar bien? Con Dios primeramente. ¿A quién debemos agradar? A Dios primeramente. Y todos los que están alineados en ese sentir van a ser bendecidos con nuestra decisión. Aunque en el momento también a veces no se entienden las cosas. Pero si buscamos agradar a Dios, estamos hechos, vamos bien, vamos en el camino. Aunque todos se opongan, pero esta autoridad entregó a Jesús por complacencia del pueblo, porque fue lo que el pueblo pidió. Esa es la democracia, ¿verdad? El gobierno del pueblo. Bueno, eso quiere decir democracia, el gobierno del pueblo. No podemos quedar bien con todos, hermano. Si alguien aquí está luchando, queriendo quedar bien y hasta se frustra porque no puede quedar bien con todos, te vas a seguir frustrando. Porque siempre va a haber alguien a quien no le guste, aunque sea un punto de lo que. Tal vez todo hiciste bueno, ¿verdad? Un puntito es aquel que no quiere ver las cosas bien. Pero si estás quedando bien con Dios, ¿qué importa lo que digan los demás? A los que le va a quedar bien es, repito, creo yo, a los que están también queriendo agradar a Dios. Pero aquí Poncio Pilato lo entregó para ser crucificado por quedar bien con los demás. Vamos bien en tiempo. Lo podemos ver acá en Lucas. ¿Dónde? No puse este pasaje. Lucas 23, 24 y 25. Dice, aquí está. Tendremos que leer varios, pero no. En el versículo 22. ¿Sí se lee? Más o menos se lee. Dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Qué cardíaco. Ahí es en donde digo, él por complacencia de la gente, por complacer a los demás, entregó a Jesús. Es donde digo, está queriendo agradar a la gente, pues era el gobernante, es lo que hacen los políticos, ¿no? Los gobernantes. Que no voy a hablar de eso. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Será entregado en manos de hombres, entregado a la humanidad. Marcos 9:32, Marcos 10:33, Lucas 18:32, Lucas 24:20,
Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Era el plan del Padre, hermano, que fuera entregado el Señor por nuestros pecados. Amén. Para limpiarnos a nosotros. Era el plan de Dios. Qué grande la misericordia de Dios, porque no lo merecemos nosotros, pero el amor de Dios así fue. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que entregó a su Hijo el Señor. Amén. Vamos a dejarlos ahí para pasar a la administración del pan y del vino. Voy a pedir a mi hermano Efraín y a mi hermana Gaby, por favor. Voy a regresar al pasaje donde iniciamos en 1 Corintios 11. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es lo que vamos a hacer ahora. Pero también dice la palabra, ¿verdad?, que debemos participar no indignamente. Y para no participar indignamente, debemos examinarnos a nosotros mismos. Es lo que vamos a hacer en estos minutos. Examinarnos a nosotros mismos, es decir, internamente, ¿verdad?, cómo estamos delante del Señor y saber de que vamos a participar de algo santo, que no es algo puramente religioso, sino que es participar del cuerpo del Señor, de la sangre del Señor. Y es necesario que te examines. Si quieres cerrar tus ojos, ponerte delante del Señor y meditar en tu caminar delante de Él. Si le has fallado, ponerte a cuentas con Él. En arrepentimiento tal vez. Venir delante del Señor. Ahí en tu corazón habla con Él. Y reconozcamos nuestras debilidades, nuestras fallas, transgresiones, pecados. Tú sabes cómo estás delante del Señor. Nadie más te va a juzgar sino tú y el Señor saben lo que has vivido. Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestras debilidades, nuestra pequeñez, Señor. Grande eres tú, bendito Dios. Demasiado grande lo que hiciste por nosotros, Señor. Perdona nuestras fallas, perdona nuestras ofensas, Señor. Perdónanos. Reconocemos, Padre, que todavía fallamos, que nos falta todavía mucho. Pero también reconocemos tu grandeza, tu sacrificio. Perdónanos. Hazlo personal, hermano. Perdóname, Señor, perdona. Mientras mis hermanos pasan, tú sigue en comunión con Dios, pidiéndole, confesándole.
molido y todo por mí, de tu reino eterno, de gran majestad, a ser humillado, muerto y burlado, lo hiciste por mí. Jesús, 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 fuiste angustiado, fuiste afligido, fuiste molido, y todo por mí, de tu reino eterno, de gran majestad, a ser humillado, muerto y burlado, lo hiciste por mí. Como cordero al matadero, como una oveja que frente al trasquilador sangre derramó. Fue mi pecado que te endureció, ellos te esperaron al fondo del Seol, mas tu boca no se abrió. Como cordero al matadero, como una oveja que frente al trasquilador sangre derramó. Fue mi pecado que te enmudeció, ellos te esperaron al fondo del Seol, mas tu boca no se abrió. Cubriste mis penas y mi aflicción, gloria y grandeza total se absorbió, y
entregarte, Señor. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo amado. Reconocemos que no somos dignos. Es por tu gracia, tu grande misericordia, tu grande amor, Señor. Gracias, Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a tomar el pan en memoria del Señor. Gracias, Señor, por ese cuerpo que tú entregaste a la voluntad del Padre. Gracias, Señor. Hoy tomamos este pan en memoria de ti, recordando ese sacrificio, recordando esa entrega. Gracias, Señor. Tomamos del pan, hermanos, en el nombre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces tomamos la copa que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Gracias, Señor, por esa sangre derramada. Sangre que también entregaste, Señor, como esa ofrenda al Padre. Gracias, Señor. Hoy bebemos de esta copa en memoria de ti, recordando ese derramamiento de sangre. En el nombre de Jesús participamos de la copa, hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu cuerpo, por tu sangre. Gracias por ese sacrificio. Hoy participamos de él, Señor, reconociendo que no somos dignos, pero tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Lo hizo por ti, hermano, recuérdalo. Lo hizo por ti, por su amor tan grande a tu vida. No hay una religión que pueda pagar lo que el Señor hizo. No hay una religiosidad que pueda ganarse el favor de Dios, porque ya lo ganó Cristo Jesús. Y ahora eres bendecido en Cristo Jesús, eres amado en Cristo Jesús, eres aceptado en Cristo Jesús. El precio ya fue pagado. Cristo Jesús lo pagó con su vida misma, con su entrega, con su obediencia, con todo. No tenemos que hacer nada más para ser aceptados, pero sí podemos hacer para agradarle, para agradecerle. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. A lo más profundo llegó su amor, pero al tercer día la tumba vacía quedó. El Rey resucitó. A lo más profundo llegó su amor, pero al tercer día la tumba vacía
y mi aflicción, tu gloria y grandeza total se absorbió hasta el fin. Tu voz se ocultó. A lo más profundo llegó su amor, pero al tercer día la tumba vacía quedó. El Rey resucitó. A lo más profundo llegó su amor, pero al tercer día la tumba vacía quedó. El Rey resucitó. Jesús.